السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ويوث الندى وليوث العدا، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوسة مولى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين، ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم وأصول العلوم، فجزاهم الله خير ما جزى عالما عن طلابه. آمين. Alabado sea Allah, alabado sea aquel que enalteció a la gente de conocimiento, alabado sea aquel que los hizo antorchas que iluminan en la noche más oscura. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe, nadie podrá abandonar, nadie podrá desviar, y a quien Allah abandone, nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en este universo excepto Allah, único sin asociados, y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan hasta el día del juicio final. Amén. En primer lugar, alabo a Allah que nos ha permitido reunirnos una vez más en esta mezquita para así seguir con este programa de estudios que llamamos los conocimientos esenciales. Este programa de estudios se llama así Muhimmat al-Ilm, así se llama en árabe, es decir, los conocimientos esenciales. Iremos estudiando cada miércoles en esta mezquita entre el Maghrib y el Isha. Cada miércoles vamos a estudiar dos libros. Hoy toca uno y el miércoles que viene tocará otro, y así iremos alternando. Cada miércoles un libro. Iremos leyendo capítulo a capítulo desde el principio hasta el final, tal como han hecho siempre los sabios del Islam desde la época de los sahaba, de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. No daremos charlas aisladas, porque las charlas aisladas una vez al año, 2 veces al año, solo en Ramadán, no educan a los musulmanes, no dan frutos a la umma, a la sociedad musulmana. Lo que educa y forma a la sociedad musulmana es tener clases constantes. Y si no, fíjate en todos los que estudian, todos nuestros hijos, amigos, los que estudian en la universidad, en los institutos y demás, estudian libros desde principio a final. Por ejemplo, cogen el libro de matemáticas, lo estudian desde el principio al final. Cogen el libro de biología, lo estudian del principio al final. Cogen el libro de lengua castellana y literatura española y lo estudian desde el principio hasta el final. Lo mismo también pasa con el Islam. Y así han hecho nuestros sabios a lo largo de todos los siglos después de la época del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ellos estudiaban desde el principio hasta el final nuestros libros. Y nosotros, como ya sabéis, hemos seleccionado los libros. Uno de ellos se llama Ar-Risala, lo escribió un sabio maliki de la escuela del madhab del Imam Malik, que se llama Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Vamos a estudiar la Ar-Risala, que ya la iniciamos y las clases están en YouTube, en mi canal de YouTube. Y seguiremos esas clases que iniciamos hace un tiempo. Y el otro tema que vamos a estudiar es sobre la unicidad de Allah. ¿Qué es lo que vamos a estudiar hoy? Sobre la unicidad de Allah, sobre el monoteísmo. ¿Cuál es la relación que debe tener el musulmán con Allah? Y también lo vamos a ir estudiando, lo que han escrito nuestros sabios, también desde el principio hasta el final.
En segundo lugar, quiero agradecer a la mezquita Al Muhsinin, especialmente a Si Mohammed, por haber cedido las instalaciones de la mezquita para que así se organicen estas clases y este programa de estudios. Y a todos vosotros, hermanos y hermanas, por haber asistido. Me relataron varios de mis profesores, de mis sabios en Medina, varios de mis shuyukh. El primer hadith que escuché de ellos es un hadith que se conoce como el hadith de la rahma. Y es el primer hadith que escuché de ellos. Y es el primer hadith que relata, que cuenta un sabio a sus alumnos. Cualquier sabio, desde hace muchos siglos atrás, el primer hadith con el que empieza para sus alumnos es el hadith de la rahma. El famoso hadith que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, es un hadith que se remonta a un gran sabio llamado Sufyan ibn Uyayna. Este a su vez lo relata de Amr ibn Dinar. Este a su vez lo relata de Abu Qabusa, que era un empleado de un sahabi llamado Abdullah ibn Amr ibn al-As. Y Abdullah ibn Amr ibn al-As lo escuchó del profeta sallallahu alaihi wasallam y dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: a los misericordiosos les tendrá misericordia el misericordioso. Sed misericordiosos con los que hay sobre la tierra, con los que habitan en la tierra, y lo será quien está sobre los cielos, es decir, Allah subhanahu wa ta'ala. Este es el primer hadith que enseña todo sabio a sus alumnos. Por eso, si tú miras la historia de este hadith, verás que todos los narradores dicen وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُمْ. En árabe se llama el muselsel bil awwaliyya. Todo narrador a la hora de contar este hadith dice: y es el primer hadith que escuché de mi sheikh, de mi profesor. Tú escuchas a otro y te dice: y es el primer hadith que escuché de mi sheikh, de mi profesor. Tú escuchas a otro y te dice: y es el primer hadith que escuché de mi profesor. Por tanto, este primer hadith, el que os acabo de decir, se llama el hadith de la misericordia, para hacerle entender a los alumnos, a los que estudian el Islam, que el Islam se basa en la misericordia, en la rahma, que hay que tener rahma con la gente, con los animales, con quienes nos rodean, con el espacio en el que estamos, en la sociedad en la que vivimos, etcétera, etcétera, para que así, de esta forma, los sabios enseñan a sus alumnos que no hay que ir a los extremismos, al shidda, sino que hay que tener rahma, moderación, y de esta forma el musulmán puede beneficiar en la sociedad en la que está. Y el objetivo de este programa de estudios, que llamamos los conocimientos esenciales, son dos principalmente. Los objetivos de este programa de estudios que vamos a tener son dos principalmente. El primer objetivo es conocer a Allah. Queremos conocer a Allah tal como enseñan nuestros sabios, nuestros doctores y profesores del Islam. Y el segundo objetivo es ser personas de bien en la sociedad en la que estamos, en la que vivimos. Ser personas productivas, ser personas que colaboran en la estabilidad y en la paz en la sociedad en la que estén, sean del país que sean. Nosotros como españoles vivimos en España, entonces queremos ser gente productiva en esta sociedad, queremos ser gente de bien en esta sociedad, alejada de cualquier tipo de extremismo. Por eso enseñamos este programa de estudios, para así educarnos a todos nosotros, a los musulmanes, a ser gente de bien propia de la gente que enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y comenzamos la clase de hoy con la cuarta clase, la cuarta lección de la unicidad de Allah. La unicidad de Allah os he repartido en la clase de hoy, el tema de hoy, lo tenéis en vuestras manos, y se titula, la clase de hoy en árabe se titula Al-Khawfu min al-Shirk, el temor a cometer idolatría. El temor a cometer idolatría. Es decir, el musulmán tiene miedo de caer en shirk, de caer en idolatría. Y los sabios para este tema han citado, por ejemplo, en esta clase, 5 pruebas. Porque el musulmán no habla por hablar, todo lo que afirma tiene que estar argumentado, con pruebas desde el Corán o de la Sunna. No vale hablar por hablar, es que escuché, es que me han dicho, es que tengo un familiar que ha ido 10 veces a la Meca y me ha dicho esto. Eso no es prueba. La prueba es, dijo Allah, qala Allah fil Corán, o qala el Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Sunnah. Por tanto, mencionan 5 pruebas para hablarnos, demostrarnos que el musulmán tiene miedo, teme el shirk, caer el shirk. Y lo vamos a explicar qué es el shirk, etcétera, etcétera. Y menciona 2 aleyas del Corán y menciona 3 hadithes, tal como veis en el tema que tenéis.
y lo titula Al-Khawfu min ash-Shirk, el temor a cometer idolatría. Y esto es así porque si veis las clases anteriores, o si os acordáis de las clases anteriores, el autor empezó hablando de la importancia que es adorar únicamente a Allah, de la importancia del tawhid, del monoteísmo. Nos habló también de que el monoteísta, Allah le perdona sus pecados. Quien es monoteísta, Allah lo salva de estar eternamente en el infierno. Quien es monoteísta cree en un solo Dios, adora a un solo Dios, no hace shirk, al final, tarde o temprano, estará en el paraíso, ya sea directamente o después de pasar un tiempo en el infierno purificándose por algún pecado que haya cometido. Pero tarde o temprano, el muwahhid, el monoteísta, el que adora únicamente a Allah, tarde o temprano estará en el paraíso. Eso lo dice el Corán y lo dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. Esto entonces es de los beneficios del monoteísmo, de adorar solo a Allah, y también de los beneficios que vimos en la clase anterior, es que quien perfeccione su monoteísmo, su tawhid, no solo entrará al paraíso, sino que entrará sin pasar por el juicio. Min ghayri hisab, dakhala al-jannah min ghayri hisab. Toda la gente se quedará a que Allah, se esperará a que Allah les juzgue y Allah les pregunte: ¿has hecho esto? ¿Por qué has hecho lo otro? Tal día hiciste esto, tal día hiciste lo otro. Pero el que tenía perfeccionado su monoteísmo, su tawhid, el que adoraba únicamente a Allah de corazón y lo perfeccionaba, ese entrará al paraíso directamente, sin pasar por el juicio de Allah. Directamente entrará al paraíso. Entonces, fijaos qué gran virtud y excelencia tiene el monoteísmo. Entonces, después de conocer todos estos beneficios que tiene el tawhid, el autor, los sabios ahora nos quieren hacer ver su opuesto, lo contrario, y nos dice: aquel que adora solamente a Allah y tiene el corazón lleno de tawhid, debe tener miedo o temer caer en shirk, cometer idolatría. Debe tener miedo y caer en idolatría. Debe tener miedo a caer en idolatría. ¿Y qué es el shirk? Escuchamos muchas veces: hermano, eso es shirk, no hagas eso, eso es shirk. ¿Qué es el shirk? Nuestros sabios, nuestro querido Sheikh, el Sheikh Saleh ibn Abdullah al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala, lo definió y dijo: el shirk es, en árabe, y ahora lo explico en español, en árabe es el shirk: جعل شيء من العبادة لغير الله جعل شيء من العبادة لغير الله جعل شيء من العبادة لغير الله. El shirk es hacer un acto de adoración a otro que no es Allah. Hacer un acto de adoración a otro que no es Allah. ¿Qué es un acto de adoración? ¿Qué es la ibada? ¿Qué es la ibada? La ibada, tal como dice Sheikh al-Islam, هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. La ibada, los actos de adoración, son todo aquello que Allah ama, ya sean palabras o actos. Todo lo que Allah ama, quiere, eso es ibada. Decir la verdad, ¿Allah lo ama? Sí, entonces eso es ibada. Suplicar, hacer dua, ¿Allah lo ama? Sí, entonces eso es ibada. Ser una persona íntegra, recta, tratar bien a mi mujer, eso es ibada, y la mujer a su marido, eso es ibada, sí, entonces eso Allah lo ama. No robar, no traicionar, no mentir, eso Allah no lo quiere, entonces uno no lo tiene que hacer, y así. Entonces todo acto que Allah ama, solo lo debo dirigir a Él, Allah subhanahu wa ta'ala, porque si lo dirijo, si lo hago a otro que no es Allah, es shirk. Por ejemplo, suplicar, hemos dicho que es ibada. Si yo voy a una tumba y suplico al que está muerto ahí, eso es shirk, porque el dua es ibada, solo tiene que ser para Allah subhanahu wa ta'ala y no al difunto, o porque es que todo el que ha ido ahí se ha curado. Hermano, es que me han dicho que hay una tumba en tal lugar que dicen que todo aquel que tenía una enfermedad grave va a ese lugar y vuelve como nuevo, se cura. Eso es shirk. Me han dicho que si eres estéril no puedes tener hijos. Me han dicho que si vas a tal lugar y dices unas cosas, te curas y vuelves a tener hijos. Todo esto es shirk, porque son actos de adoración que son dirigidos a otro que no es Allah. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué empezamos hablando de esto? ¿Por qué tratamos este tema? Hay muchos temas en el Islam, pero ¿por qué hablamos de esto? Porque queremos seguir el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam estuvo en la Meca, 13 años estuvo en la Meca, diciéndole a la gente que solo tiene que adorar a Allah y no cometer shirk.
Y nosotros seguimos el ejemplo del profeta. Entonces, para educar a los musulmanes, a la comunidad musulmana, tenemos que empezar por abajo. El edificio se edifica desde abajo. Y la base, lo principal es el monoteísmo. El profeta ha estado 13 años diciendo a la gente: "Qulu la ilaha illallah tuflihu". Le decía a la gente de Quraysh, de la Meca: "Decid la ilaha illallah y alcanzaréis el éxito y estaréis en el paraíso". Estuvo 13 años repitiendo solo esto porque es lo más importante en el Islam. Entonces aquí el autor nos quiere hablar del opuesto del shirk y nos dice que tenemos que tener miedo al shirk, temer caer en el shirk. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener miedo a caer en el shirk? ¿Por qué? Dice, y estas son las pruebas. Primero, tener miedo significa alejarte de esa cosa. Porque en idioma árabe, si tuviéramos que definir el khawf, ma ma'na el khawf, dice, lo definió nuestro querido Sheikh Saleh Al-Usaymi, dijo: el khawf huwa firaru al-qalbi dhu'aran wa faza'a. Yuqal khafa al-shay'a إذا اتقاه وهو ضد الأمن. Entonces el miedo es alejarte de esa cosa, te provoca rechazo, repulsión y te alejas. Y el miedo es lo contrario a la paz, a la seguridad. Bien, entonces ¿por qué tenemos que tener miedo de caer en shirk, temer el shirk? Porque es el único pecado que Allah no perdona. Es el único pecado que Allah no te perdona. No te perdona jamás. Es como la mayor traición. Es el único pecado que Allah no te perdona. ¿Cuáles son las pruebas? Dice Allah en el Corán, y es la primera prueba que menciona en el tema que tenéis en vuestras manos. Dice: قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. En español, dice Allah en el Corán, Allah no perdona que se haga shirk con Él. Es decir, que se le asocie a alguien en la adoración. Allah no lo perdona. Y fuera de eso, cualquier cosa menor al shirk, Allah perdona a quien Él quiere. Allah perdona a quien Él quiere. Por tanto, nos dice, vamos a analizar esta ley, nos dice que Allah no perdona que se haga shirk. ¿A qué se refiere Allah subhanahu wa ta'ala? Se refiere en la situación de aquella persona que muere en ese estado, que le llega la muerte y él todavía cometiendo shirk. Allah le dice: no esperes que te voy a perdonar. Nunca se le va a perdonar a esa persona. En cambio, una persona que ha estado su vida, no sabía, etcétera, cometiendo shirk, y después se arrepiente y vuelve a Allah, Allah lo perdona. Allah lo perdona. Mientras estés en vida, cualquier pecado Allah te lo perdona. Mientras estás en vida. Pero una vez que mueres, que abandonas esta vida, si cometías shirk, Allah no te lo perdona ese pecado. Allah no te lo perdona. En cambio, otros pecados, aunque no te arrepientas de ellos, Allah te puede perdonar si quiere. Por ejemplo, os voy a mencionar un ejemplo drástico para que entendáis. Imaginaos una persona que muere bebiendo alcohol, muere borracho, embriagado. Nosotros los musulmanes no decimos esa persona va a ir al infierno. Kalla. Esa persona está bajo la voluntad de Allah. Si Allah quiere, le puede perdonar y meterla al paraíso. Porque beber alcohol no es shirk. Eso es un pecado. Es grave, claro. No estamos diciendo que sí, que podéis beber alcohol. Es decir, que el musulmán es lícito que beba. Según el Islam, el alcohol, nosotros en el Corán se nos dice que está prohibido. Por eso los musulmanes no bebemos alcohol. Bien, pero es un ejemplo. En cambio, si es una persona que muere cometiendo shirk, suplicando a una tumba, etcétera, etcétera, a un ídolo, etcétera, etcétera, esa persona no puede esperarse, que Allah dice, esa persona no le va a perdonar, ese pecado no le va a perdonar, no le puede ser perdonado, porque es shirk. Porque el shirk es como que menosprecias a Allah, porque Él es el que nos ha creado, y es una gran injusticia. El shirk, ¿por qué es tan grave y Allah no le perdona? Porque es como que estás menospreciando y despreciando a Allah subhanahu wa ta'ala. Él es el que ha creado todo, el que te ha dado la vida, el que te ha dado el sustento, el que te ha dado la salud.
te ha facilitado todo y tú vas y pides a otro, no le pides a él, al dueño de todo este universo, al creador de todo este universo. Por eso el shirk es la peor injusticia y es un gravísimo pecado, el peor pecado que puede cometer el musulmán. Por eso decimos que el musulmán tiene miedo al shirk, teme caer en el shirk, porque sabe que es el único pecado que si muere así, Allah no se lo va a perdonar. Allah no se lo va a perdonar. Otros pecados, si quiere Allah te los puede perdonar. Otros pecados, si Allah quiere, te los puede perdonar. De hecho, hay un hadith, y lo citamos en las clases anteriores, de una persona que vendrá el día del juicio y le traerán el libro donde los ángeles anotaban los pecados que hizo durante la vida. Y traerán 99 libros de pecados. Y dice el profeta, cada libro es tan grande que acaba donde acaba la mirada. Tú mira, te fijas, estás en un espacio llano y tú miras. Donde acabe tu mirada, hasta ahí llega ese libro, de lo grande que es. Y son 99 libros así, grandísimos. ¿Y qué tienen esos libros? Solo pecados, solo ma'asi, nada más. Fijaos cuántos pecados ha cometido esta persona. Y lo llamará Allah para pesar en la balanza, el día del juicio, para pesarle sus obras. En un plato de la balanza estarán las buenas acciones y en otro plato de la balanza las malas acciones. Y lo que pese más, ese será tu destino. Pesan más las buenas acciones, irás al paraíso. Pesan más las malas acciones, irás al infierno. Entonces este hombre dirá Allah, traed sus malas acciones y los ángeles traerán 99 libros grandísimos, como os he dicho, y lo pondrán en un plato, en el plato de las malas acciones. Dirá Allah, ahora traer sus buenas acciones, y los ángeles traerán una tarjetita pequeña nada más, una tarjeta, un papel pequeñito. Ponlo aquí. Bueno, lo ponemos aquí. Dice el siervo le dirá a Allah, pero ¿para qué vas a pesar? Si está claro, 99 libros aquí grandísimos, con una tarjetita, está claro lo que va a pesar más. Le dirá Allah, da igual, yo voy a pesar, yo soy el justo, Allah es el justo y lo va a pesar. Tú tienes que ver tu destino. Y efectivamente, cuando se pese, la tarjeta pesará más que todos esos libros. ¿Qué tenía esa tarjeta? Tenía la ilaha illallah. Esa persona nunca cometió shirk. Esa persona solo adoraba a Allah subhanahu wa ta'ala. Jamás suplicó a nadie. Siempre confiaba en Allah. Se entregaba completamente a Allah y Allah lo premia así. Por eso decimos que todos los demás pecados Allah los puede perdonar si quiere, excepto el shirk. El shirk, si tú mueres así sin arrepentirte en vida, Allah no lo perdona el shirk. Pero fuera de eso, fuera del shirk, Allah perdona a quien Él quiere. Por tanto, decimos que el creyente entonces es alguien que teme caer en shirk. Por eso Allah dice en esta ley, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah no perdona que se le asocie, que se haga shirk con Él. Pero fuera de eso, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Y los sabios dicen que la ley dice Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Y estas dos palabras an yushraka en árabe, en el idioma árabe se conoce como إذا وجدنا حرف أن مع فعل فهذا يؤول بالمصدر فنقول لا يغفر الله إشراكا به. En el idioma árabe, cuando vienen estas dos palabras, se interpretan como que Allah no acepta ningún tipo de shirk. Es decir, ningún tipo. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de shirk. Hay dos tipos de shirk. Está el shirk mayor, el shirk al-akbar o el shirk al-asghar. Hay dos tipos de shirk, el shirk mayor y el shirk menor. El shirk mayor es el que te saca del Islam. Es hacer un acto de adoración que no es Allah. Eso te saca del Islam. Eso anula tu Islam. Lógicamente, y esto abro paréntesis, es importantísimo, cuando decimos que quien comete shirk le saca del Islam, no significa que nosotros vayamos y declaramos a la gente, tú has salido del Islam, yo te he visto pedir a la tumba, tú has salido del Islam, tú has salido del Islam. No, eso lo hacen
los jueces musulmanes, eso lo hacen los sabios. Esa persona a lo mejor no sabía. Esa persona, dicen los sabios, nosotros damos la teoría general, pero aplicarla a una persona en concreto, eso solo lo hacen los sabios, porque puede haber algo por lo que esa persona no podamos decir que ha salido del Islam. Por ejemplo, una persona que recién ha entrado al Islam, antes por ejemplo era cristiano o era ateo y se hace musulmán, recién está aprendiendo, no sabe todavía nada y va y pide una tumba, recién ha entrado, lleva un día, 2 días, una semana en el Islam. Tú no puedes decir, bueno, tú has salido del Islam, no, de nada te sirve que hayas hecho la shahada. No, esa persona recién está entrando, no sabe todavía. O lo mismo, una persona que lleva 60, ha nacido siendo musulmán, lleva 60 años siendo musulmán, pero vivía en el campo, lejos de la ciudad, no había nadie que les enseñe, que les hable de que eso es shirk y tal, y hacen un acto que es shirk. Nosotros no podemos decir, tú has salido del Islam, o tú vas a ir al infierno y cosas así, como hacen los extremistas. No, nosotros enseñamos, mencionamos la teoría general, pero aplicarla a una persona en particular debe tener sus requisitos, sus condiciones, y solo lo pueden hacer los jueces, los sabios musulmanes. Y esto lo menciono como algo importante a tener en cuenta. Entonces decimos que hay 2 tipos de shirk, el shirk mayor y el shirk menor. El shirk mayor es hacer un acto de adoración que solo debe ser hecho para Allah y tú se lo haces a otra persona, a un ídolo, a un profeta, a un ángel. Imagínate, algunos que van a Medina a hacer la umra, a hacer la peregrinación, cuando va a la mezquita donde está el profeta sallallahu alaihi wasallam enterrado, en el Masjid Nabawi, llega a la tumba donde está enterrado el profeta y empieza a suplicar al profeta. Ya Rasulullah, mi mujer no puede tener hijos, o ya Rasulullah, estoy enfermo, tengo cáncer, te pido que me cures, ya Rasulullah. Eso no sé, eso es shirk, eso es gravísimo. No se le puede pedir ni al profeta, ni a los ángeles, o pedir a Jibril o a Mikael, tampoco, o a los santos, a los awliya, tampoco, sea quien sea, solamente se le pide a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces ese es el shirk mayor, el que anula tu Islam. Y el shirk menor es grave también, pero no te saca del Islam. Por ejemplo, jurar por otro que no es Allah. Como dicen muchas veces, sobre todo esto ocurre entre los rifeños y demás, dice, te juro por esta comida que hay aquí, te juro por este agua, te juro. Eso es shirk, pero eso es un shirk menor. Si se jura, hay que jurar por Allah. O te juro por la Meca, te juro por el Kaaba, eso también es shirk, eso no se puede. Entonces se jura por Allah. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, "Man kana halifan falyahlif billah." Quien vaya a jurar, que jure por Allah. Por Allah. No te juro por la Meca, te juro por mis padres, también lo escuchan. Te juro por mi hijo, por mis hijos. Eso es shirk, pero es shirk menor, no te saca del Islam. Es algo grave, sí. Si no lo sabías, alhamdulillah, no pasa nada, pides perdón, te arrepientes y no lo vuelves a hacer y ya está, pero no te sacas del Islam. Eso es un pecado menor. Eso, es un shirk menor. En cambio, ir a una tumba, suplicar o pedir a los profetas, eso sí es mayor y te puede sacar del Islam. Esta es la primera prueba que menciona el autor. La segunda prueba, para que tengamos miedo a caer en shirk, el musulmán teme caer en shirk, la segunda prueba que nos menciona es sobre Ibrahim, alayhi salam, sobre el profeta y el mensajero Ibrahim, alayhi salam. وقال إبراهيم الخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Abraham le pide a Allah, hizo una súplica, le pide a Allah y le dice, Abraham, fijaos, un gran profeta de Allah subhanahu wa ta'ala, le dice, Ya Rabbi, oh Allah, te pido que me protejas a mí y a mis hijos de adorar a los ídolos. Protégeme, ya Allah, a mí y a mis hijos de adorar a los ídolos. Fíjate, un profeta teme adorar a una piedra, teme adorar a un objeto. Un profeta lo ha elegido Allah. Ibrahim alayhi salam, imam al-Hunafa, el imam de los monoteístas, Ibrahim alayhi salam, dice Allah sobre él que él le pedía a Allah, oh Allah, protégeme a mí y a mis hijos de caer en la adoración de los ídolos, de suplicar a los ídolos, a los asnam. ¿Qué es al-asnam? Es jam'u sanam. Al-sanam
هو ما عبد من دون الله وكان مصورا. Vamos a mencionar qué es el ídolo, qué entendemos por sanam, asnam, en el idioma árabe, en el Islam. El sanam, porque dice Rabbi jnubni wa baniya na'bud al-asnam, al-asnam, al-asnam. Al-asnam es ídolos, el plural, pero el singular es sanam. ¿Qué significa sanam? Es todo aquello que se adora, que no es Allah y que está representado con una imagen. Todo aquello que se adora y tiene una imagen, ya sea la imagen de un árbol, de una cara, de una mano, una imagen, sea la que sea, eso se llama sanam, eso se llama ídolo. Y si se adora, pero no tiene imagen, por ejemplo una tumba, van la gente, la adoran, suplican, dan vueltas sobre ella, tal como hacen algunas personas, que Allah les guíe, eso se llama wethen, deidad. Eso se llama deidad, wethan. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a Allah: Rabbi la taj'al qabri wethanan yu'abad. Oh Allah, no hagas que mi tumba. Fíjate, el profeta tenía miedo. Es como si supiera, como si Allah le informase de que después de su muerte van a ir musulmanes a pedirle a él, en vez de pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala. Y dijo: ya Allah, ya Rabbi, no hagas que después mi tumba, después de mi muerte, no hagas que mi tumba sea un lugar donde la gente venga a tomarme como adoración, adorarme. Rabbi la taj'al qabri wathanan yu'bad. Oh Allah, no hagas, esto es un hadith auténtico, lo declaró auténtico Sheikh Al-Albani. Oh Allah, no hagas que mi tumba sea un santuario, un lugar donde la gente me adore a mí. A'udhu billah. Por eso hay que tener miedo de esto. Y alguien puede decir: hermano Hisham, pero todo esto está claro para nosotros. Nosotros adoramos a Allah, nunca hemos ido a una tumba ni nada. ¿Por qué repetir este tema? Hermano, lo repetimos, y hermana, porque todavía hay musulmanes que lo hacen. Y tenemos que repetirlo porque el profeta estuvo 13 años hablando solo de esto, repitiéndolo. Y el profeta nos dijo que al final de los tiempos habrá musulmanes que volverán a adorar ídolos, piedras, como hacía Quraysh, los Qurayshitas de la Meca. El profeta nos dijo que al final de los tiempos el Islam irá olvidándose poco a poco, los musulmanes cada vez se interesarán menos por aprender el Islam, por conocer su religión, y llegará un tiempo, habrá unos musulmanes que empezarán a adorar ídolos, piedras. Nosotros ahora lo tenemos claro, lo vemos como que algo, no puede ser. ¿Cómo voy a adorar yo, hermano? ¿Cómo voy a ir yo a adorar una piedra, a pedirle una piedra, a un ídolo? ¿Cómo voy a pedir yo eso? Pues dice el profeta que llegará un tiempo en el que algunos musulmanes lo harán. Por tanto, es importante estar enseñando esto nosotros, entre nosotros, después a nuestros hijos a nuestros nietos, futuros nietos, etc., para que así no seamos nosotros los que caigan en este grave pecado que es el shirk, que Allah no lo perdona. Por tanto, de la gravedad del shirk es que Allah no lo perdona. Primero, Allah no lo perdona, como hemos dicho. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah no perdona si mueres en ese estado. Además, si estás en vida, cometías shirk, ibas a tumbas y te arrepientes, Allah te perdona. Cualquier pecado, si te arrepientes, Allah te perdona. Allah te perdona. Pero shirk, si mueres en ese estado, es cuando decimos que Allah no perdona el shirk. La segunda gravedad del shirk es que Allah te anula todas las buenas acciones que hayas hecho. Imagínate que has llevado 20 años rezando, ayudando a los pobres, dando caridad, ayunando, en fin, construyendo mezquitas, 20 años. Y después, ya está, empiezas a adorar a tumbas, a pedir, a suplicar a profetas, a ángeles, a ídolos. Allah te anula todos esos 20 años. Es como si no hubieras hecho nada. Pierdes todo lo que has hecho. Pierdes todas esas obras que has hecho. ¿Cuál es la prueba, hermano Hisham? Estás diciendo algo muy serio. ¿Cuál es la prueba? 20 años yo haciendo buenas obras y llego un día, empiezo a adorarte, ¿pierdo todo eso? Sí. Dice Allah en el Corán, está en el Corán. Dice Allah: وَلَوْ أَشْرَكُوا, y si cometen shirk, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Y si cometen shirk, لَحَبِطَ عَنْهُمْ, perderán, se anulará todo lo que hacían. مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Todas las buenas obras que hiciste se va, lo has perdido debido al shirk.
Por tanto, es algo gravísimo. Por tanto, estos sabios, cuando nos dicen el título de este tema, hay que temer caer en idolatría, tienen razón, es algo gravísimo, porque primero, Allah no lo perdona si mueres en ese estado. Segundo, no solo eso, que Allah te anula todas las buenas obras. Y tercero, hermanos, Allah te prohíbe para siempre, nunca podrás entrar al paraíso. Allah te prohíbe entrar al paraíso, estarás eternamente en el infierno. Na'udhu billah. ¿Cuál es la prueba, hermanos Hisham? ¿Cuál es la prueba? Es decir, quien comete shirk en ese estado, nunca, jamás entrará al paraíso. Nunca. Hemos dicho que habrá gente que Allah las sacará del infierno e irán al paraíso. Pero hay gente que nunca Allah las sacará, se quedarán eternamente en el infierno. El paraíso está prohibido para ellos. Y es quienes cometen idolatría, shirk. Quienes cometen idolatría. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Dice Allah en español: ciertamente quien comete shirk, idolatría, asociación, politeísmo, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Allah le prohíbe el paraíso y su morada será el infierno, y no encontrará, y los injustos no tendrán a quienes les auxilien, quienes les ayuden. Por tanto, Ibrahim, por eso le decía: oh Allah, ese era un profeta, oh Allah, protégeme a mí y a mis hijos de adorar a los ídolos, de adorar a los asnam. Y los profetas hacían esto con sus hijos. Por ejemplo, Luqman, y esto está en el Corán. Luqman, para que veas que es una práctica, es una costumbre que tenían los profetas. Y esto es para nosotros como padres, como madres. ¿Alguna vez, hermano, le has dicho a tu hijo: hijo mío, ten cuidado de hacer shirk, no adores a otro que no es Allah? Muchos seguramente les decimos o les decís a vuestros hijos: hay que rezar, no hay que mentir, no hay que robar, aléjate de los extremistas, de los terroristas. Es decir, y todo esto está muy bien. Son buenos consejos eso, hay que decirlo. Pero ¿alguna vez le has dicho, que es lo más importante, alguna vez le has dicho a tu hijo: hijo mío, no hay que hacer shirk, hay que adorar solo a Allah, no hay que adorar? Puedes decirle: pero hermano, es que eso ya es... No, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque los profetas lo hacían, lo decían. Ellos saben más que tú y que yo, y lo hacían. Entonces, hay bien en hacerlo. Lo mejor es hacerlo, porque ellos lo hacían. Lo que hacían los profetas es lo mejor, porque Allah los ha elegido. Dice Allah sobre Luqman, y después hablaré de Yaqub, que era un profeta. Dice Allah, por ejemplo, sobre Luqman, dice, y esto está en Surat Luqman: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Dice Allah en el Corán: y recuerda a Luqman cuando estuvo hablando, aconsejando a su hijo, y le dijo: oh hijo mío, no hagas shirk, la tushrik billah. Ten cuidado de caer en alguna vez en shirk, en idolatría. Pues el shirk, lo dhulmun azim, es una gravísima injusticia. Es una gran injusticia. ¿Por qué? Porque Allah, que te ha creado, que es el poderoso, en vez de tú de adorarle a Él, vas y adoras a otro. Es como que no tienes en cuenta a Allah, menosprecias a Allah. Otro ejemplo más, Yaqub, el padre de Yusuf. Yusuf era un profeta que interpretaba sueños, Sidna Yusuf. Su padre se llamaba Yaqub. Entonces Yaqub, cuando estaba muriendo, cuando estaba ya en sus últimos momentos de vida, estaba en su cama, agonizando ya le llegó la muerte. ¿Qué hizo Yaqub? ¿Qué estuvo aconsejando a su hijo? Ten cuidado con el negocio, mira, tengo tanto dinero en el banco, hijo mío, mira, repartidos tal tierra, y tengo un terreno en tal ciudad, ten cuidado, tal. ¿Qué aconsejó este profeta Yaqub a sus hijos que estaban alrededor de él, despidiéndose de su padre? ¿Qué les aconsejó este profeta? Dice Allah en el Corán, en Surat al-Baqarah, dice Allah en el Corán: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. En español: ¿acaso estuvisteis presentes cuando a Yaqub le llegó la muerte y les preguntó a sus hijos: oh hijos míos,
¿a quién vais a adorar después de mí? ¿A quién vais a adorar después de mí? Quería asegurarse de que ellos no iban a hacer shirk. Fijaos la gran preocupación que tenían los profetas antes de morir, de abandonar este mundo. Es decir, asegurarse de que sus hijos solo estén adorando a Allah, que no cambien, que no les desvíen, que no les lleven a otro camino que es el shirk, que es lo peor. Y les preguntó, hijos míos, ¿a quién vais a adorar después de mí? Y le respondieron todos sus hijos, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Adoraremos al Dios que tú adorabas, Allah, y al Dios de tus padres, de tus ancestros, Ibrahim, Ismail y Ishaq. Ilahan wahida, un solo Dios. No haremos shirk, no pediremos a Allah y también a otro y a otro y a otro, no. Porque hay gente que sí suplica a Allah, pero también suplica a las tumbas. Te dice, hermano, yo no suplico solo a las tumbas, yo también suplico a Allah. Yo a la tumba solo voy el viernes, una vez a la semana, pero los demás días yo solo suplico a Allah. No sirve, es shirk, de nada sirve, has perdido tus obras así. Eso es shirk. A Allah solo hay que adorarle únicamente a Él, a nadie más, a nadie más. Entonces, esta es la segunda prueba que nos menciona el autor. Y a continuación nos menciona más pruebas para tener miedo de caer en shirk, temer el shirk. Y nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith auténtico, Hasan, que está en el Musnad del Imam Ahmad, dice el profeta, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar. Akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar. فلما سئل ما هو يعني ما الشرك الأصغر قال الرياء. En español, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, lo que más temo por vosotros es que caigáis en el shirk menor. Temo que caigáis en el shirk menor. El que hemos dicho que juras por otro que no es Allah, o por ejemplo hay gente que se cuelga un amuleto, etc. Todo eso es shirk menor. Es decir, no te saca del Islam. Es grave, es un pecado grave, pero no te saca del Islam. Entonces dice, temo por vosotros que caigáis en este shirk. Y esto, ¿a quién está hablando el profeta? A los sahaba, a sus compañeros, a esa gente que tenía el imán tan alto y que había entendido tan bien el Islam. Dice, temo por vosotros que caigáis en shirk menor. Le preguntaron, ¿y qué es el shirk menor? Oh mensajero de Allah, les dijo, riya, es decir, aparentar, ostentar. Eso también es shirk menor. Por ejemplo, yo he dado 100 euros a un pobre, me encuentro con mis amigos, ¿sabe? Mira, he ayudado a un pobre, le he dado 100 euros. En plan aparentar, presumir. Eso es shirk menor también. Eso es un gravísimo pecado. O me levanto por la noche a rezar Qiyam al-Layl y por la mañana se lo cuento a la gente para que digan, mashallah, qué buen musulmán es. Yani haces actos de adoración buenos y lo vas contando a la gente. Hermano, ¿sabes? Hoy he ayunado, hoy lunes he ayunado, o el jueves hoy, es que estoy ayunando siempre lunes y jueves. Todo esto es shirk menor, es riya, es grave esto. Y dice el profeta, ¿por qué? ¿Por qué lo teme el profeta por nosotros? Porque es algo que le gusta a la persona, que la gente le gusta que hablen bien de ella, que le elogien. Que todas las personas digan, mashallah, qué buenos musulmanes, y por eso la gente va contando. Y esto también es un pecado grave, el riya, el shirk menor. Y si lo haces, Allah no acepta esa acción. Allah no acepta esa acción. Si la haces con riya, no la acepta Allah subhanahu wa ta'ala. Y aquí el riya, la ostentación, puede que se haga en un acto de adoración que no se puede dividir, o un acto de adoración que sí se puede dividir. Me explico. Por ejemplo, y vamos a ver si lo anulan o no. Rezar es un acto de adoración que no se puede dividir, es decir, el salat empieza con Allahu Akbar y termina con Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. Tú no puedes rezar, decir Allahu Akbar, rezas el hamdu y ya te vas a tomar café y después vuelves y sigues donde lo has dejado. No, el salat no se puede dividir. Empiezas hasta que termines, no se puede dividir. Bien, una persona empieza Allahu Akbar lillah, empieza normal, su intención es agradar a Allah, lo hace por Allah, está rezando y de repente se da cuenta que está en la mezquita rezando, de repente se da cuenta que ha entrado una persona muy importante, por ejemplo el alcalde, si está en un país musulmán, el alcalde de esa ciudad, o si está aquí en un país como España, por ejemplo, entra por ejemplo un hombre que quiere pedirle su hija en matrimonio,
Entra, por ejemplo, su futuro suegro. Todavía no quiere pedirle la mano a una chica. Está rezando. Y de repente entra el padre de esa chica que él quiere pedir la mano. Y empieza a embellecer su salat. Para que el padre diga, mashallah, mira qué buen musulmán es, qué bien reza, tal. Empieza a embellecer su salat. Para impresionar al padre de su futura mujer. Esto es riya. Allah anula esa parte. No tienes recompensa por esa parte que has hecho riya. Allah no lo acepta. Dice Allah en el hadith Qudsi, Ana aghna ash-shuraka 'ani ash-shirk. Man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'iya ghayri, taraktuhu wa shirka. Allah no acepta esa obra, ese momento en el que empiezas a embellecer el salat. Si te arrepientes durante el salat, ya está, Allah te perdona, no pasa nada. Pero si lo embelleces un minuto y después ya está, sigues rezando por Allah, ese minuto Allah no te lo acepta. Por ejemplo, tengo 100 euros y lo divido en billetes de 20, billetes de 5, de 20 euros, por 5 partes, 100 euros. Y empiezo a dar, quiero dar 20 euros a cada pobre. Quiero buscar 5 pobres y darle cada uno 20 euros. Bien, el primer pobre lo hago lillah, 20 euros lillah. Nadie me ha visto, lo quiero agradar a Allah. El siguiente pobre también lillah. El tercer pobre, veo que se acercan unos amigos míos y me espero hasta que lleguen ellos y me vean, para que así vean y me digan, mashallah, esta persona es generosa, y espero hasta que lleguen y le doy 20 euros a ese pobre. Allah no te acepta esos 20 euros. Allah no te lo acepta. Los demás 20 euros que hiciste por Allah, sí, pero el que hiciste para así impresionar a la gente, a los demás, no te lo acepta. Bien, ¿y qué pasa, hermano Hisham? Dicen los sabios, si yo hago un acto por Allah, no quiero presumir, pero después lo cuento, ¿pierdo ese acto que hice? Pierdo, por ejemplo, yo ayudé a un pobre con 100 euros y después voy y lo cuento. Allah dice no lo pierdes, los sabios dicen no lo pierdes, pero cometes pecado en haberlo contado. Tienes haram en haberlo contado. Pero los 20 euros que diste por Allah, tienes la recompensa, pero tienes el haram de haberlo contado para presumir. Entonces el profeta dice que lo que más teme por nosotros es este tipo de shirk, el riya, el presumir. Y lo denominó shirk también. Después nos menciona el autor otro hadith. Y nos lo relata Abdullah ibn Mas'ud. Y nos dice, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. En español dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien muera suplicando a otro que no es Allah, es decir, se la pasaba suplicando a otros que no son Allah, entrará al infierno. Dice el profeta. Fijaos qué grave es entonces el shirk. Dice el profeta que quien muera y él tenía por costumbre suplicar a otros que no son Allah, entrará al infierno. Bien, abro paréntesis también para aclararlo, para así no caer en errores de interpretación. Imagínate que yo me entero de que un hermano, que yo siempre he considerado como musulmán, se llama Mustafa, por ejemplo, y siempre yo lo veía de vez en cuando yendo a tumbas, pidiendo a las tumbas. Y llega un día en el que muere Mustafa. No podemos decir, el profeta ha dicho que quien muera suplicando a otro que no es Allah entrará al infierno. No podemos decir Mustafa va a ir al infierno. Eso no se puede decir. Esta es la teoría. Aplicarla a una persona en particular tienen que ser los sabios, los jueces, y eso depende de Allah, porque a lo mejor Mustafa nunca nadie le dijo que eso estaba mal. No podemos decir Mustafa porque tal va a ir al infierno porque el profeta dice eso. No, el profeta habla en general. Aplicarlo a una persona en particular se tiene que dar unos requisitos y unas condiciones. Mustafa a lo mejor vivía en una zona que nadie le dijo que estaba mal eso. Él pedía, rezaba también y pedía a Allah, pero no sabía eso. Entonces tú no puedes andar metiendo y sacando a la gente del infierno. A'udhu billah. Nosotros no somos Allah para decretar eso. Eso depende de Allah subhanahu wa ta'ala. Nosotros damos la teoría, lo que enseña el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y por eso ves que nuestros sabios mencionan muchísimos estos hadices para tener temor de caer nosotros o nuestra descendencia, nuestros hijos, en este grave pecado que es el shirk. Y por último nos menciona ya un hadith
Y ya vamos terminando. El último hadith que nos menciona como prueba este autor es que nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, es un hadith que está en Sahih Muslim y lo relata el compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam que se llama Jabir ibn Abdullah, y nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en español, nos dice: quien se encuentre con Allah, es decir, el día del juicio, sin haberle asociado a nadie, entrará al paraíso. Y quien se encuentre con Allah, habiéndole asociado algo o alguien, entrará al infierno. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. Quien se encuentre con Allah sin haber cometido shirk entrará al paraíso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hermano, yo nunca he cometido shirk. Mi padre nunca ha cometido shirk. Jamás en la vida. Nunca ha ido a una tumba, ni al profeta le ha pedido, ni a los ángeles. Nunca ha cometido shirk. Y ha muerto mi padre. Decimos que tu padre entrará al paraíso, ya sea directamente, o ya sea después de pasar un tiempo en el infierno. No lo sabemos, solo lo sabe Allah. Pero de lo que estamos seguros es que tu padre va a entrar al paraíso. ¿Por qué? Porque nunca cometió shirk. Porque le llegó la muerte, abandonó este mundo siendo monoteísta, adorando únicamente a Allah. Escuchamos. Diez minutos nos levantamos, inshallah, a rezar. Entonces vamos terminando. En el Islam, quien muere siendo monoteísta, adorando únicamente a Allah, entrará al paraíso. Y esto es una gran recompensa para los monoteístas, para los muwahidin. Es una gran alegría para todo musulmán saber, para toda persona que adora solamente a Allah, saber que sí o sí va a entrar al paraíso. Es una de tres. O entrará directamente al paraíso sin ser juzgado, sin pasar por el juicio de Allah, o entrará al paraíso directamente también después de pasar por el juicio de Allah, o entrará al paraíso después de pasar un tiempo en el infierno purificándose de los pecados que cometió por justicia de Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, sí o sí el musulmán, el que muere adorando solamente a Allah, únicamente a Allah, entrará al paraíso. Quien dice musulmán, por ejemplo, decimos en época de Jesús, de Isa alayhi salam, la gente que siguió a Isa como profeta, a Jesús, y solamente creían en Allah, esas personas también, los que murieron en esa época, también entrarán al paraíso, sí o sí. Los que siguieron a Musa, a Moisés en su época, adorando solamente a Allah, también entrarán al paraíso, sí o sí. Los que siguieron a Musa, a Yusuf, a todos los profetas, a Nuh, a todos los profetas de Allah subhanahu wa ta'ala. Y en esta época decimos eso. Y con esto termina la clase y los sabios mencionan las conclusiones como un resumen de todo lo que hemos mencionado, un resumen, conclusiones, qué lecciones aprendemos de esta clase. Dice en la hoja que tenéis, la primera conclusión es el temor. ¿Qué hemos aprendido en esta clase? El temor a cometer shirk. El musulmán teme cometer shirk, idolatría. La segunda lección, conclusión que aprendemos es que la ostentación, presumir, es shirk menor. Riya, huwa min ash-shirk al-asghar.
Presumir es un shirk menor, es algo grave también, que el musulmán debe temer caer en ello, tal como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, como os dije, أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فلما سئل قال الرياء. Tercero, saber que el riya, la ostentación, es un shirk menor. La cuarta conclusión es que caer en shirk es lo que más teme el musulmán. El musulmán lo que más miedo tiene es caer en shirk, en politeísmo, en adorar a otro que no es Allah. ¿Por qué? Porque es el único pecado que si mueres cometiéndolo, Allah nunca te lo va a perdonar, jamás. Si mueres cometiendo otro pecado, Allah puede que te perdone. Mueres, como hemos dicho, borracho, Allah puede que te perdone. Mueres haciendo otro haram, Allah puede que te perdone. Pero con shirk, Allah jamás. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, tal como hemos estudiado. Después, otra conclusión que aprendemos es qué cerca está el paraíso y el infierno. Es decir, uno que adora solamente a Allah subhanahu wa ta'ala le espera el paraíso, y otro que adoraba tumbas y demás le espera lo opuesto. Dice también, otra conclusión que aprendemos es, fíjate, Ibrahim alayhi salam cómo tenía miedo de él y sus hijos caer en shirk, y dijo: وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. Es decir, oh Allah, protégeme a mí y a mis hijos de adorar a los ídolos, al asnam. Hemos dicho que el sanam huwa ma ubida min dunillah wa kana musawwaran. El sanam, el ídolo, es aquel que está representado con una imagen y se adora en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Y como él, y dijo que ellos, los ídolos, han desviado. Rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas. Oh Allah, ellos, los ídolos, han desviado a mucha gente. Y más hoy en día, hermanos y hermanos, hay muchas tentaciones, hay muchos medios por los que el musulmán puede perder su imán, su tawhid, su monoteísmo, y hay que tener mucho cuidado con esto. Nuestra creencia es lo más preciado que tenemos, eso es el mayor tesoro. La ilaha illallah es el mayor tesoro que tenemos y hay que cuidarlo, y más en épocas como la actual o las que vienen, que la gente puede perder su imán. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, hablando de esto, dice, es un hadith auténtico, dice: badiru, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. En español dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: apresuraos y haced buenas obras, creer solo a Allah, porque vienen tentaciones, pruebas que son tan graves, confusas como la noche, como una noche muy oscura, en el que habrá una persona que amanecerá, dice el profeta, siendo musulmán. Llegará una época, dice el profeta, que el musulmán por la mañana es musulmán, pero por la tarde ya ha dejado de ser musulmán. Y dice el profeta: por la tarde es musulmán, pero cuando llegue la noche, el día siguiente, ha perdido el Islam, ya ha dejado de ser musulmán. ¿Por qué? Porque habrá gente que les estarán hablando, comiendo la cabeza y tal, intentarán meterle dudas, etcétera, etcétera, para que descrea y no crea en Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso lo más preciado que tenemos es este Islam, es la ilaha illallah. Por eso Ibrahim alayhi salam decía: Rabbi jnubni wa baniya an na'bud al-asnam, wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Protégeme a mí y a mis hijos de adorar a los ídolos. Y con esto termina la clase. Que Allah os bendiga. Nos vemos el próximo miércoles, inshallah, explicando otro libro, que es el libro de Ar-Risala del Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, este gran sabio de la escuela del Imam Malik. El viernes que viene abrimos otro tema, que es sobre la Risala, que es un libro de creencia sobre Allah, los ángeles, el día del juicio, etcétera, etcétera. El miércoles que viene, inshallah, a la misma hora, entre el Maghrib y la Isha. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.